Este salmo muestra algunas características de los enemigos de Dios y lo que hace el Señor en favor de su pueblo. Hola, mi nombre es Robinson Plaza, soy un joven cristiano que mientras espera el regreso de Cristo quiere compartir contigo su experiencia de vida. Así que suscríbete y viajemos juntos al cielo. En el versículo 1 se muestra una aparente lejanía de Dios, quien no atiende a su pueblo y se esconde en los momentos difíciles. ¿Cuántas veces has sentido que Dios se ha alejado de ti? ¿Qué has hecho cuando esto pasa? Deja tu respuesta en los comentarios. Este sentimiento es latente debido a que los enemigos del salmista, aquellos que viven sin tomar en cuenta a Dios, prosperan, cosa que vemos muy cotidianamente en este mundo. Es por eso que empieza a dar algunas características de esas personas y creo que vale la pena mencionarlas. Primera característica, es altanero. Persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica, o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Por esta razón se burla del humilde y quiere hacerlo caer, es decir, que no prospere. Segunda característica, se jacta. Jactarse es una vanidad que muestra a la persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Tercera característica, es ambicioso, que desea intensamente conseguir una cosa que es difícil de alcanzar, especialmente riqueza, fama o poder. Además, su ambición lo lleva a no reconocer a Dios, cosa que es absurda porque solo con Dios es que podemos lograr hasta lo imposible. Cuarta característica, es insolente, que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva. Esta falta de respeto se la hace a Dios, diciendo: no hay Dios, no hay quien me pida cuenta. Y en sus pensamientos, Dios no es tomado en cuenta. No es que no crea en Dios, sino que no lo acepta y no se rige por lo que Él manda. Quinta característica, obtiene éxito en lo que hace. Sí, al parecer es una persona exitosa. Sus metas son alcanzadas. Cree que es capaz de hacer todo y que nunca nadie lo hará caer. Es así, en el mundo que vivimos, donde el éxito está distorsionado, el impío se considera exitoso. Sexta característica, no expresa nada agradable con sus labios. Son maldiciones, mentiras y ofensas que no benefician a nadie. Alguien que vive expresando este tipo de cosas es visiblemente un enemigo de Dios. Séptima característica, este hombre siempre está alerta con el fin de hacer maldad. Sin importar la condición de los demás, los ataca y no tiene piedad de ellos. La octava característica que se muestra aquí es que cree que Dios no ve lo que hace. Como prospera y le va bien, piensa que Dios nunca le hará nada, pero no es así. El Señor es un juez justo y pronto hará justicia. Así como vimos en el salmo anterior, el Señor se encargará de dar justa sentencia a cada uno según las obras que haya decidido hacer. El versículo 17 dice: Señor, tú escuchas la oración de los humildes, tú los animas y los atiendes. Es decir, aunque pareciera que al impío le va bien y te sientas tentado a actuar como él lo hace, vale la pena ser humilde y confiar en el Señor. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. No te dejes llevar por el mal llamado éxito de los demás. Dios cuidará de ti si te mantienes bajo sus alas. El Señor desea hacer una gran obra contigo. Si así lo crees, escríbame en los comentarios. Quiero invitarte a compartir, es importante que me ayudes a compartir este video con las personas que te rodean. De esta manera podemos llegar a muchas otras personas. Dale like y deja un comentario para que así YouTube pueda recomendar este video a muchas otras personas más. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.